La diferencia está en los valores, en quiénes piensas cuando construyes tu futuro. ¿Quién está ahí, contigo y tus sueños? La diferencia está en la visión del mundo que desarrollarás, en el intercambio de ideas, en la empatía, en dar valor a tu trabajo, pero sobre todo, dar valor a las personas. El mejor lugar para hacer la diferencia es aquel donde te sientes en casa y a la vez cerca de tus sueños. Cerca de quienes escucharán y potenciarán tus ideas, llevando al máximo tu capacidad para tomar decisiones éticas, las que te harán mejor hoy y siempre. Y cerca también estará el mundo, esperando tu talento y tu visión. Porque las oportunidades que se crean cuando buscas hacer la diferencia definen tu camino. Descubre la diferencia estudiando en la UDEP Campus Lima. Mejores personas, mejores profesionales. ¿Quieres saber qué es lo que más valoramos de estudiar en la UDEP? Que toman en serio a cada estudiante. Que fomentan el compromiso y conciencia social. Que puedo intercambiar opiniones con mis profesores y amigos siempre y con total libertad. Que aprendemos a valorar a cada persona. Que tenemos profesores a tiempo completo. Que la enseñanza va más allá de mi profesión. Aprendemos sobre el país y el mundo. Que puedo realizar prácticas profesionales en el extranjero. Que el campus tiene muy buena ubicación cerca de las principales empresas, pero sobre todo nos sentimos como en casa. Que siendo todos distintos, tenemos sentido de comunidad. Y aquí disfrutamos cada día. Que tenemos oportunidades de intercambio fuera del país. Que contamos con el apoyo para desarrollar nuestras habilidades, capacidades e intereses. Que todo lo que aprendo y vivo ayuda a que me apasione con mi carrera cada vez más. Conoce estas y otras razones ingresando a admisionudep.com. Hola a todos, ¿cómo están? Espero muy bien. Quiero darles la bienvenida a esta charla virtual de UDEP Explorer dirigida a todos los padres y postulantes que están hoy conectados y que están interesados en estudiar la carrera de Derecho en la Universidad de Piura. Les agradecemos mucho a todos por su participación y por enlazarse en esta transmisión en vivo. Quiero presentarme, mi nombre es Fabiana Vitoria y creo que sí es importante precisar en primer lugar que soy egresada de la Universidad de Piura, Facultad de Derecho Campus Lima en el 2012. Y desde esa fecha hasta el día de hoy me desempeño como abogada en la firma de estudio Miranda y Amado, específicamente en la práctica del derecho administrativo regulatorio, que es justamente la presentación que hoy día vamos a tener. Precisamente he sido invitada para contarles a ustedes acerca de mi experiencia profesional todos estos 10 años sobre un tema que les va a parecer muy interesante considerando que están interesados en estudiar la carrera de Derecho. El tema de hoy es el derecho administrativo en la práctica legal. Vamos a iniciar con una presentación y me encantaría recibir sus comentarios, preguntas, sea de temas de la práctica o en general de la gestión o de cómo es el trabajo en un estudio de abogados. Lo pueden hacer a través del chat y la responderemos al finalizar la presentación. Adicionalmente, si tuvieran algunas dudas sobre el proceso de admisión, los invitamos a compartirlas también porque aquí con nosotros está el equipo de admisión que está conectado y va a responder también las preguntas por chat. Bueno, ahora sí empecemos y quiero primero contarles un poco de mi experiencia y trayectoria y considerando que ustedes son todavía estudiantes y interesados en postular a la carrera de Derecho, creo que les va a interesar conocer cómo ha sido mi trayectoria en toda la parte preprofesional. No porque uno no necesariamente conoce o define cuál es la práctica del derecho que va a regir o va a marcar su trayectoria profesional, sino que es una cuestión de experimentar y estar dispuesto a asumir retos durante la etapa de experiencia preprofesional. En mi caso, yo empecé practicando en
el derecho corporativo, también en una firma de abogados, pero posteriormente y a medida que iba avanzando académicamente con los cursos, tuve especial interés por el derecho administrativo. El derecho administrativo es un derecho complejo, ¿no? Pero que se basa en principios y en reglas generales que son aplicables de manera general a toda o el funcionamiento de la administración pública. Entonces, es ahí cuando me empezó a interesar el derecho administrativo y tuve la oportunidad de practicar en el área regulatoria y derecho administrativo de 2 estudios durante mi periodo de verano, porque bueno, viví en Piura y la idea era aprovechar ese espacio de tiempo para poder tener contacto con lo que era la práctica legal en un estudio de abogados. Una vez que entré a practicar, conocí o tomé, digamos, la decisión de especializarme e interesarme y aprender mucho más de lo que era el derecho administrativo regulatorio, y entré a trabajar como asociada en el estudio Miranda y Amado en el área de derecho administrativo regulatorio. Al día de hoy conozco la regulación aplicable a diversas industrias económicas, pero inicialmente mi foco fue la regulación aplicable a las telecomunicaciones, ¿no? Es un constante aprendizaje, ¿no? Pero al estar en un área de derecho administrativo, uno tiene la oportunidad no solamente de conocer específicas áreas regulatorias, como en mi caso fue telecomunicaciones, sino que la oportunidad de conocer otras materias específicas de la práctica del derecho administrativo legal fue posible, y poco a poco la especialización fue creciendo, y al día de hoy no solamente veo temas referidos a telecomunicaciones, sino que además también puedo atender encargos referidos a temas vinculados a otro tipo de industrias, como por ejemplo farmacéutico, pesquero, sanitario, educativo y tantas otras regulaciones aplicables a diferentes actividades económicas que hoy en día se sujetan y se someten a una regulación. Pero el derecho regulatorio administrativo no solamente está referido a lo que yo he precisado como parte de mi práctica profesional sobre regulación de industrias. El derecho administrativo es mucho más amplio, ¿no? Y sin enfocar, digamos, esta presentación en temas académicos o doctrinarios de lo que es el derecho administrativo, sí creo que es importante marcar algunos conceptos básicos sobre lo que es el derecho administrativo, pues será una materia que ustedes van a poder conocer si es que optan por estudiar derecho en la facultad, pero que también van a tener, digamos, la posibilidad de participar en una práctica legal vinculada a este derecho administrativo. El derecho administrativo, en términos sencillos, es el derecho que rige la actuación de la administración pública. Y en ese sentido tenemos 2 escenarios. Este mismo derecho administrativo otorga y establece cuáles son las competencias y funciones que por ley le son asignadas al poder público para que pueda actuar dependiendo de su sector, ¿no? En este caso tenemos a todas las entidades administrativas que ejercen la función pública. Y de otro lado, el derecho administrativo también establece una serie de controles, garantías que delimitan la actuación de la administración pública a efectos de que los administrados puedan llevar sus procedimientos, sea procedimientos administrativos generales o procedimientos administrativos sancionadores, con la seguridad de que todas las entidades de la administración pública van a respetar sus derechos. Por ponerles un ejemplo, ¿no? Si en el contexto del ejercicio de actividades económicas una entidad pública identifica la comisión de una infracción administrativa, en ese caso la entidad pública va a ejercer una función sancionatoria de las que le son otorgadas por ley y van a iniciar un procedimiento administrativo sancionador contra el administrado que cometió la infracción, sea una persona natural o sea una persona jurídica. En ese caso, si bien la entidad ejerce la función sancionatoria,
lo tiene que hacer cumpliendo con las reglas y obligaciones establecidas por el derecho administrativo para garantizar que en todo momento se va a cumplir con el debido procedimiento, es decir, con el respeto de todas las garantías que le asisten a los administrados para que ese procedimiento se lleve conforme a ley. En ese caso, por ejemplo, el administrado tiene el derecho a recibir una imputación de cargos, es decir, el detalle de la infracción, delimitando exactamente cuál es la conducta infractora cometida, cuál es el plazo que tiene para responder a la entidad y cuál es la norma que rige tanto la conducta o actividad sujeta a revisión de la entidad y cuáles son los principales aspectos del procedimiento administrativo. Entonces, esta primera diapositiva me ha permitido contarles qué es, en definitiva, el derecho administrativo, y es el derecho de la administración pública, que rige la actuación de la administración pública. El derecho se nutre de diferentes fuentes, ¿no? Y en particular, el derecho administrativo se nutre, además de las fuentes generales del derecho. Ustedes van a tener la posibilidad de conocer cuáles son las fuentes generales del derecho en los primeros cursos generales de carrera. Estas fuentes generales del derecho son, por ejemplo, las disposiciones constitucionales, los tratados internacionales, las leyes con carácter de ley, como por ejemplo también los decretos legislativos por facultad delegada, pero también tenemos una serie de normas, como son los reglamentos emitidos a través de decretos supremos, que son en su mayoría emitidos por cada una de las entidades públicas y que además de regir, digamos, cuál va a ser los alcances de su actuación y de la actividad que se encuentra bajo su competencia, permite otorgar al administrado una serie de pautas de conducta sobre cómo se va a desarrollar una determinada entidad. Por ejemplo, el Ministerio de Salud, a través de sus órganos, como por ejemplo DIGEMIT, emite una serie de reglamentos normativos para regular cómo se realiza tanto la elaboración, distribución y comercialización de productos farmacéuticos. Entonces, el interesado en realizar esta actividad económica tiene la necesidad de revisar cuáles son todas estas pautas de conducta comerciales legales que deberá tener en cuenta no solo para iniciar la actividad, sino también para desarrollarla y, de ser el caso, finalizarla, ¿no? Porque también en algunos casos se establecen algunas condiciones de cierre de actividades. Entonces, dentro de las fuentes del derecho, creo que sí es importante hacer este principal o este enfoque en todas aquellas normas reglamentarias, porque son las normas que día a día nosotros como abogados del derecho administrativo regulatorio vamos a tener que revisar para poder absolver cualquier consulta que nos pueda hacer algún cliente, ¿no? Y finalmente tenemos los principios del derecho administrativo. Estos principios del derecho administrativo, ¿no?, además de los generales que están a nivel constitucional o que muchas veces los podemos rescatar de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional, están recogidos en una ley que es base, ¿no?, que una ley que es transversal y que regula los principales aspectos de la actuación de la administración pública. Esta ley, y al momento que estén estudiando derecho administrativo, es la norma que van a tener de referencia todos los días, y luego cuando les toque o tengan la oportunidad de trabajar en un área como el área del derecho administrativo, es la ley del procedimiento administrativo general, ¿no? Esta ley establece una serie de principios que orientan la actuación de la administración pública y que, entre otras cosas, establece como una regla básica que la administración puede hacer todo aquello que la ley establece y no puede ir más allá de ello. Ahora, hay determinados sectores que, como les mencioné, para poder realizar las actividades económicas involucradas, necesitan sujetarse y someterse a determinada regulación. Entonces, muchas veces, un área de práctica como la del derecho administrativo incluye en gran medida la regulación de diversos sectores de la industria económica.
Por ponerles un ejemplo, tenemos diversos sectores que al día de hoy se someten y se sujetan a una específica regulación. Por ejemplo, tenemos el sector educativo, el sector pesca, donde se establece a nivel de PRODUCE cuáles son aquellas condiciones y requisitos que tiene que cumplir el armador pesquero para poder realizar la actividad de pesca. Tenemos, por ejemplo, las telecomunicaciones. En las telecomunicaciones, normativamente, el Ministerio de Transportes junto con OCIPTEL, que son ambas las entidades rectoras de este sector, establecen una serie de normas y disposiciones legales para orientar la actividad de los operadores de telecomunicaciones. Tenemos también el sector salud, que está, digamos, regido por el Ministerio de Salud y por DIGEMIT como órgano regulatorio especial, alimentos y bebidas, financiero, agroindustria, entre otros, ¿no? Entonces, esto es simplemente para que ustedes tengan ejemplos de que el derecho administrativo no solamente lo tenemos a un nivel macro en términos de derechos y obligaciones de la administración pública, derechos u obligaciones del administrado y en definitiva la actuación de la administración pública, sino que hay otro nivel que es un nivel mucho más especializado donde el derecho administrativo se puede aplicar a cada una de las diferentes industrias económicas que he mencionado algunos ejemplos. Ahora, un poco para contarles cómo o el alcance de mi práctica en lo que respecta al derecho administrativo y regulatorio, les voy a contar algunos encargos que recibo, ¿no? Cuáles son sus alcances, cuáles son sus características y qué hacemos particularmente los abogados cuando nos llegan o nos preguntan ciertas cuestiones vinculadas a la aplicación del derecho administrativo. De manera general, siempre recibimos consultas, ¿no? Consultas preguntando, por ejemplo, voy a realizar esta actividad económica. ¿Me puedes confirmar, por favor, cuál es la regulación aplicable, si existe o no existe? Muchas veces, en la práctica, nos encontramos ante supuestos en que determinada actividad económica no está regulada. Pero es esencial e importante que el abogado realice una revisión exhaustiva de un componente normativo importante para poder darle la confirmación al cliente que no existe una regulación específica, pero que sin embargo, ya con la experiencia uno puede decirle no existe regulación, pero ojo, tenemos estos principios generales del derecho administrativo que rigen la actividad de la administración pública y que en todo caso tenlos en consideración al momento que realices o ejecutes la actividad. En general también aplicamos el derecho administrativo a la realización de proyectos económicos o proyectos de inversión. Por ejemplo, si hay un interesado en instalar una central hidroeléctrica, los abogados necesitan tener detallada cuál es la normativa aplicable y cuáles son todos aquellos permisos, autorizaciones, certificaciones que el interesado debe obtener para iniciar la actividad económica. Estos proyectos pueden ser de envergadura nacional, regional o local. Por ejemplo, la instalación o la construcción de vías nacionales va a depender de la jurisdicción en donde se va a trazar la vía. Entonces, si es que es una vía de alcance o de jerarquía regional, los permisos van a tener que verse a nivel regional. Por otro lado, tenemos todo un mundo que es la contratación pública. El Estado peruano necesita también de la contratación de servicios y de la compra y venta de bienes para realizar sus actividades, tanto regulares como especiales. Para eso existe todo un régimen normativo que es parte del derecho administrativo, que es el régimen de contrataciones públicas, donde la entidad supervisora es el OCE. En un contexto de contratación pública, existen una serie de requisitos que establecen cuáles son las condiciones para que un tercero o un privado pueda ofrecer al Estado peruano bienes y servicios, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo estoy interesada en venderle lapiceros a la SUNAT. ¿Qué tengo que hacer previamente? Inscribirme en el Registro Nacional de Proveedores, cumplir con una serie de condiciones contractuales y regulatorias
y prestarle el servicio a la entidad conforme a las condiciones establecidas previamente en un contrato. El incumplimiento de cualquier obligación legal establecida en la normativa específica o en el contrato celebrado con la entidad puede generar una serie de consecuencias administrativas para el proveedor. Por ejemplo, si es que incumple el contrato en el suministro de lapiceros, puede la entidad iniciar un procedimiento administrativo sancionador, imponer penalidades, entre otros. Entonces, en ese contexto, como abogados, nosotros tratamos de revisar si, por ejemplo, las penalidades son conforme al contrato, si el procedimiento administrativo sancionador tiene sustento, y si tiene sustento, ver la manera de mitigar cualquier contingencia, porque una de las contingencias, por ejemplo, puede ser la inhabilitación definitiva del proveedor. Esto es, que el proveedor no tenga la oportunidad de contratar más con el Estado. En muchos casos esto llega a ser bastante crítico porque hay empresas que solo son creadas para atender las necesidades estatales. Por otro lado, y esto es algo transversal al derecho administrativo, existe una serie de actividades que sí o sí requieren de la previa autorización de las entidades públicas para ejercer determinada actividad económica. Por ejemplo, a nivel de telecomunicaciones, dependiendo del servicio que se esté interesado en prestar, el Ministerio de Transportes otorga al administrado ya sea una concesión o una autorización. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que precisar al cliente? No solamente darle un acompañamiento legal en cómo hacer el procedimiento, en qué información presentar, en cómo cumplir los requisitos, sino que además tenemos que buscar desde el punto de vista legal y también participando a nivel técnico en conjunto con el cliente, cuál es la clasificación del servicio que está interesado en prestar. Esto no es un tema menor, ¿no? Y ahí creo que es la riqueza del derecho administrativo regulatorio, y es que no solamente es aplicación de leyes, es la necesidad de conocer cuál es el negocio del cliente, cuál es la industria en la que se desarrolla el cliente para poder brindarle una opinión legal customizada a la actividad que realiza. Entonces, con el cliente se define cuál es la actividad específica a realizar, qué servicio de telecomunicaciones quiere prestar, y en función de eso se presenta técnicamente la descripción del servicio para decirle al MTC, ese es el servicio que quiero prestar, califica dentro de esta categoría legal y por tanto corresponde la obtención y tramitación de determinado título habilitante. Esto sucede no solamente en el mundo de las telecomunicaciones, sino también en cada una de las industrias y actividades vinculadas a la administración pública. También otras cuestiones que hacemos es el patrocinio legal en procedimientos administrativos sancionadores. Como les comenté inicialmente, las entidades públicas ejercen actividades en función a las competencias y funciones que le han sido otorgadas por ley. Pero de manera general, una de esas competencias y funciones es la función supervisora, fiscalizadora y sancionadora. Es decir, si determinada actividad se sujeta al cumplimiento de una regulación o una normativa especial, la entidad tiene una serie de órganos encargados de verificar que efectivamente los actores en el mercado están cumpliendo con esa normativa. Si en el marco de esas actividades de supervisión y fiscalización, que también involucran, por ejemplo, obligaciones regulatorias de reporte por parte de los agentes, identifica la vulneración a una norma, tiene la potestad de iniciar un procedimiento administrativo sancionador. Las consecuencias de que te inicien un procedimiento sancionador pueden ser desde la imposición de multas, decomiso de bienes, cancelación de autorizaciones y entre otras. No va a depender mucho de la regulación de cada sector, pero en estos casos, si es que el cliente nos pide ayuda en revisar o en determinar la estrategia legal, nosotros tenemos que revisar cuáles son las contingencias, cuáles son las sanciones aplicables, qué ha ocurrido, cuál es la infracción imputada, diseñar la estrategia legal y hacer un acompañamiento al cliente en todas las etapas del procedimiento administrativo sancionador, cuyos principios y reglas están, como les comenté inicialmente, descritas, detalladas en esta norma general que es la Ley de Procedimiento Administrativo
general, ¿no? Donde se establecen una serie de principios que la entidad debe cumplir al momento de tramitar o iniciar un procedimiento administrativo sancionador. Por ejemplo, en algunos casos, cuando hay un régimen de responsabilidad subjetiva, la entidad tiene que observar el principio de culpabilidad, es decir, verificar que existe un nexo causal entre la conducta infractora y el sujeto infractor. Entre otras cosas, también podemos ver denuncias administrativas, es decir, si en el marco de la ejecución de una actividad económica identificamos la vulneración de normas que terminan afectando mi actividad, existe un mecanismo general establecido en la normativa para que cualquier interesado pueda formular una denuncia administrativa ante la entidad, ¿no? En esa denuncia que está detallada, tú identificas cuál es la conducta denunciada, cuáles son las disposiciones que se han vulnerado y solicitas, por favor, una petición a la administración que ejerza e inicie las acciones de supervisión y fiscalización y, de corresponder, determine el inicio de procedimientos sancionadores para sancionar la conducta infractora. Entonces, en todos estos tipos de encargo, como ustedes pueden haberse dado cuenta, de manera general siempre se van a recurrir a las reglas generales de actuación de la administración pública, a los deberes y derechos que le asisten al administrado y de manera concreta a la regulación aplicable de cada una de las industrias. Entonces, como abogados que ejercen derecho en un área especializada en temas administrativos regulatorios, siempre va a ser necesario tener como base un conocimiento de los principios y normativa general y, dependiendo de la especialización, entrar a la regulación específica de cada una de las industrias económicas. Hay un comentario, ¿no? Un abogado siempre por ahí dice no tiene que saber de todo, y es verdad, es importante que los abogados tengan noción de varios aspectos del derecho, ¿no? Y por eso la recomendación es que uno aproveche la universidad al 100%, y si bien inicialmente tiene afinidad por determinadas materias, como por ejemplo en mi caso era el derecho administrativo, no podemos dejar de prestar atención a otras materias como por ejemplo laboral, procesal, tributario, porque finalmente en tu día a día, en tu práctica profesional, va a ser necesario tener la noción de estos conceptos básicos distintos al derecho administrativo que te van a permitir complementar tu recomendación legal, tu opinión legal, y cada vez que el olfato se va afinando, te va a permitir identificar cualquier posible contingencia que no necesariamente está vinculada a tu área de práctica. Por ejemplo, si un cliente nos cuenta y nos dice he tenido una demora en el cumplimiento de esta obligación legal, y en el análisis te das cuenta que esto puede tener, por ejemplo, un impacto en temas tributarios, es importante que se haga esta identificación y se coordine para poder darle al cliente una opinión omnicomprensiva de la problemática que nos está presentando. Ahora, ya teniendo, digamos, este marco general de lo que es el derecho administrativo, de qué tipo de principios, normas generales y especiales aplican o tenemos que revisar en nuestra práctica día a día, ya entramos a un enfoque práctico, ¿no? ¿Cuáles son las actividades o la cadena de actividades que tenemos que realizar como abogados para atender un tema administrativo? Ahora, esto que les voy a contar aplica de manera transversal, así que es lo que yo he podido recoger de las actividades que sí o sí tengo que hacer al momento que tenga que absolver alguna consulta del cliente. Primero es definir lo más exacto posible cuáles son los alcances del encargo. Si el cliente me pide ayuda en el patrocinio de un procedimiento administrativo sancionador, entonces yo tengo que hacerle toda una serie de preguntas, un requerimiento de información, pedirle los antecedentes para yo poder tener la suficiente información
que me permita definir y diseñar la estrategia legal. Luego de eso es determinar la regulación aplicable. Si bien, y reitero, ¿no? Nosotros vamos a tener que tener un conocimiento general de los principios generales y las disposiciones generales del derecho administrativo, que sí o sí las van a conocer en el día a día o en el curso del derecho administrativo, que me parece que en la UDEP no sé si son 2 o 3 cursos, pero ahí van a tener la oportunidad de conocer cuál es el funcionamiento de la administración pública y cuáles son las normas generales que aplican. Pero además de eso, existe esta otra capa, que es la regulación especial aplicable a cada sector, que va a ir en coherencia de todas maneras con estas normas generales, pero que nos va a permitir tener más aterrizada cuál es la problemática del cliente, a qué tipo de infracciones se está enfrentando por la realización, omisión o, digamos, conducta que ha sido identificada por la entidad como una infracción administrativa, ¿no? Un paréntesis. Cada infracción administrativa para ser imputada necesita sí o sí estar debidamente tipificada, formulada de manera clara con la sanción correspondiente para que el administrado de esa manera pueda haber garantizada el debido procedimiento. En el marco de esta determinación de cuál es la regulación especial aplicable, identificamos quién es la autoridad competente, ¿no? Por ejemplo, si es Sutran, si es el MTC, si es OCIPTEL, y dentro de cada una, si es la Dirección de Asuntos Regulatorios, si es la Dirección de Fiscalización, si es la Dirección de Títulos Habilitantes. Entonces, el ejercer en la práctica el derecho administrativo no solamente es conocer las normas, su aplicación, sino que además también tienes que tener un relacionamiento y conocimiento con las entidades con las que tú sueles compartir o revisar temas, ¿no? Si eres, por ejemplo, especialista en temas de telecomunicaciones, entonces claramente tienes que conocer cómo se compone, cómo está estructurado el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y OCIPTEL, que es el organismo supervisor de las telecomunicaciones. Lo mismo, por ejemplo, si revisas temas vinculados al Indecopi, ¿no? Indecopi tiene una serie de temas que se encuentran bajo su competencia, que van desde protección al consumidor, competencia leal, libre competencia, barreras burocráticas, y cada uno de estos temas tiene una cabeza dentro de Indecopi. Entonces, para poder, por ejemplo, dirigir una denuncia de barreras burocráticas por una traba que te está poniendo una municipalidad para ejercer una actividad económica, es necesario dirigirte a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas. Entonces, identificar la autoridad competente no es un tema menor, sino que permite, por ejemplo, terminar de diseñar la estrategia legal y además verificar la existencia de precedentes y criterios. Al inicio conversamos que una de las fuentes generales del derecho también era, además de los principios, la jurisprudencia, las opiniones emitidas por las autoridades o entidades administrativas que tienen efecto vinculante. Esto es muy importante porque va, por ejemplo, entre otras cosas, permitir y definir cuáles son las probabilidades de éxito que tiene el cliente en determinado caso. Porque tú puedes diseñar tu estrategia legal, no conforme a las normas, los principios, no tener una estrategia que brilla. Pero si reiteradamente conoces que la entidad tiene un criterio que se aparta de lo que razonablemente puede interpretarse de las normas, es necesario advertir de eso al cliente y decir que si bien existe sustento legal, a nivel de probabilidades de éxito, por ejemplo, en un contexto administrativo, es probable que la decisión no sea favorable por la existencia de criterios y precedentes vinculantes. Entonces, en la práctica legal del área administrativa, el conocimiento de normas necesita también el conocimiento específico de los criterios y opiniones emitidas por las entidades para poder diseñar una estrategia legal sólida. Pero por ponerles un ejemplo, ¿no? Me gustaría comentarles un poco cómo funciona el sector de las telecomunicaciones. En la universidad vamos a conocer a detalle, dentro de los cursos generales, la regulación o la normativa aplicable a la actuación de la administración pública. Una vez que vas avanzando en la carrera de Derecho, tienes la opción también no solamente de cumplir con tu currícula regular, sino también de aplicar a cursos más especiales, ¿no? La currícula va a ir variando, ¿no? Depende de la oferta que realice la facultad.
Pero entre otros temas especializados, por ejemplo, también están las telecomunicaciones. Las telecomunicaciones tienen una serie de normas y diría que es una industria hoy por hoy altamente regulada. Tiene una serie de normas que establecen, dependiendo de la actividad específica, disposiciones que son aplicables y que deben ser observadas tanto por las entidades como por los administrados, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la Ley de Telecomunicaciones. Esta Ley de Telecomunicaciones es esencial porque establece la clasificación y categorización de los servicios públicos de telecomunicaciones. No voy a entrar al detalle, ¿no? Porque es todo un mundo las telecomunicaciones, pero las telecomunicaciones se dividen en 3 tipos, digamos, de servicios: los portadores, los finales y los de valor añadido. Existen otros, pero vamos a concentrarnos en estos. Los portadores, por ejemplo, son los servicios que te permiten transportar las señales. Estos servicios portadores pueden ser alámbricos o inalámbricos. Si son alámbricos, utilizan las redes de fibra óptica. Si son inalámbricos, utilizan el espectro radioeléctrico. Entonces, bajo esta norma, es posible tener claridad sobre qué tipo de servicio estamos revisando, ¿no? Y cuál es la modalidad de ese servicio. Entonces, cada sector tiene, digamos, una norma madre que va a orientar y determinar cuáles son las reglas aplicables a nivel de clasificación, a nivel de obligaciones, a nivel de requisitos para contar con un título habilitante. En este caso es la Ley de Telecomunicaciones y su reglamento. Adicionalmente, sabemos también que los operadores principalmente tienen relaciones con otros operadores y con los usuarios o los abonados. Las relaciones de los operadores con otros operadores, que se dan sobre todo a nivel de interconexión, se regula por las normas de interconexión. Entonces tenemos una norma específica, que es la norma de interconexión, que es la resolución 134/2012, que establece todas las reglas que deben observar los operadores para llegar a acuerdos y que se permita, por ejemplo, que si yo tengo contratada la línea con un operador móvil, pueda llamar a otra persona que tenga contratada la línea de un operador móvil distinto. Además de eso, si es que quiero saber cuáles son los derechos que me asisten como abonado para terminar el contrato, por ejemplo, para denunciar alguna actuación de la operadora no conforme a ley, entonces tengo un régimen normativo especial que son las condiciones de uso de los servicios públicos de telecomunicaciones. Y finalmente, además de la regulación de tarifas, ¿no? Que dependiendo de que si se trata de un sector regulado a nivel de tarifas, tiene que tener su propio reglamento, cada sector tiene su reglamento de fiscalización de infracciones y sanciones. En ese cuerpo normativo, cada sector, sea DIGEMIT, sea, por ejemplo, farmacéutico, sanitario, pesquero, etcétera, va a establecer en un documento normativo cuáles son las conductas que califican como infracción administrativa y que pueden ser objeto o tener una consecuencia legal, ¿no? Es muy importante revisar este cuerpo normativo en cada una de las industrias porque va a ser, digamos, la primera capa a revisar al momento de diseñar la estrategia legal. Ahora, este reglamento tiene que siempre estar en coherencia y en consonancia con los principios generales del derecho administrativo y con todo lo que tiene que ver con el ejercicio de la potestad sancionadora de la administración pública. Ese es un tema que sí o sí ustedes lo van a revisar en la universidad y que si es que lo han logrado comprender y están familiarizados con cómo funciona, les va a ser mucho más fácil entender cada una de la regulación sobre infracciones y sanciones que establece cada una de las entidades. Entonces, con este mensaje lo que quiero decir es que el estudiar y estar súper atentos a las clases del derecho administrativo o de cualquier otra materia es esencial para que al momento de aplicar los conocimientos en la práctica, ustedes ya tengan base y muy sólidos cuáles son los conceptos básicos que orientan determinada práctica legal. Y lo digo por experiencia, ¿no? Yo
me gustaba mucho el derecho administrativo y cuando entré a practicar y a trabajar en esta área, se me hacía mucho más fácil entender la regulación aplicable a determinado sector porque ya tenía como nociones básicas cuáles son los principios generales del derecho administrativo, cómo tiene que actuar la administración, cuáles son sus potestades, cuáles son sus límites, cuáles son las garantías del administrado. Entonces, eso, digamos, ya te da por hecho determinada parte de la tarea para poder enfocarte en lo especializado. Aquí también, como dentro de una de las actividades que es recomendable hacer cada vez que te llegue un encargo, es determinar cuál es la autoridad competente, ¿no? Cuáles son las funciones de la autoridad competente. Y en el sector de las telecomunicaciones, las autoridades competentes principalmente son dos: el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con el Viceministro de Comunicaciones y el OCIPTEL. La importancia de presentarles estos dos ejemplos es que cada una tiene bajo su competencia materias distintas. Mientras que el MTC, por ejemplo, es el encargado de otorgar los títulos habilitantes, OCIPTEL, por otro lado, es el encargado de supervisar y verificar el cumplimiento de determinadas obligaciones regulatorias. Por ejemplo, todos los operadores tienen como obligación formal publicar las tarifas que aplican a sus servicios y cualquier cambio que hagan o promoción que incluyan en la aplicación y prestación de determinado servicio. Si es que el operador aplica una tarifa distinta, entonces OCIPTEL revisa su reporte, ve que hay una falta de coherencia y puede iniciar un procedimiento sancionador contra el operador por prestar servicios con tarifas distintas a las publicadas. Entonces, es muy importante saber qué le compete a cada entidad y cuáles son las consecuencias en cada caso de incumplir con las normativas o con las reglas especiales que establece cada una de las entidades. Otra cosa importante, y creo que va en línea con lo que les comenté, y es que si ustedes identifican tempranamente, digamos, durante la etapa académica, el interés o tienen afinidad por determinada área del derecho, no descuiden la atención a las otras materias, ¿no? Porque al final en el ejercicio profesional, y al menos en mi experiencia dentro del área del derecho administrativo regulatorio, siempre he tenido que convivir y coordinar con otras áreas del derecho. Y por ponerles unos ejemplos, sí quiero contarles un poquito cómo es que funciona la intersección, por ejemplo, entre el derecho administrativo regulatorio y el área de litigios, el área corporativa financiera, el área tributaria o el área laboral. Por ejemplo, en el caso del área de litigios, ¿no? OCIPTEL me inicia, como si yo fuera una operadora, un procedimiento administrativo sancionador. Yo diseñé la estrategia legal, le dije al cliente que las probabilidades de éxito eran remotas porque OCIPTEL venía aplicando un criterio no favorable para los operadores. Emite la decisión de primera instancia, yo formulo un recurso de reconsideración o apelación, que son aspectos generales del derecho que ustedes van a aprender en la universidad y que van a aplicar en la práctica. Y si es que finalmente se agota la vía administrativa, o sea, se agota la posibilidad de recurrir esa decisión a nivel de la entidad pública, los administrados tienen la oportunidad de cuestionar esa decisión a nivel judicial a través de interposición de una acción contenciosa administrativa. Cuando ocurren esos escenarios, el área del derecho administrativo regulatorio tiene que haber plasmado una estrategia legal que permita tener un sustento suficiente y sólido para que esa demanda tenga probabilidades de éxito. Si tú a nivel administrativo, por ejemplo, discutiste A y B y se te olvidó discutir el C, difícilmente, o mejor dicho, no vas a poder discutir el punto C a nivel judicial. Entonces, cada vez que llega un caso que vemos que las probabilidades de éxito a nivel administrativo no son elevadas, ya tenemos que ir coordinando con el área de litigios para que la estrategia sea conjunta y para que el cliente pueda ver cuestionada su decisión o tratar de cambiar, digamos, la decisión de la entidad ya a nivel judicial. Entonces, son muchos los casos que empiezan en el área del derecho administrativo, pero terminan o se siguen tramitando porque los procesos judiciales son súper largos en el área de litigios.
¿no? Y nosotros, por ejemplo, tenemos que un poco explicarles cómo funciona la regulación, cuál ha sido la estrategia legal, cuál ha sido la información que hemos revisado para que el área de litigios también pueda armar su estrategia procesal. El área tributaria, por ejemplo, los operadores de telecomunicaciones tienen que pagar un porcentaje de sus ingresos recibidos por la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones. La norma a partir de 2023 ha cambiado, pero vamos a referirnos a la norma, digamos, vigente hasta el 2022. Solamente estaba o era en materia de este porcentaje los ingresos por servicios A, B y C, ¿no? Este porcentaje es un aporte que hace el operador a los IPTEL. Este aporte es calificado como un tributo y por lo mismo se aplican todas las normas tributarias del Código Tributario. Y si bien si tienes un cuestionamiento a cómo la entidad ha calculado ese total, luego la decisión final de primera instancia es revisada por el Tribunal Fiscal. Entonces, en ese caso es necesaria una estrategia conjunta con el derecho administrativo y con el derecho tributario. Y también es necesario tener nociones mínimas de cómo funciona en la práctica el derecho tributario, el Tribunal Fiscal como entidad del derecho tributario y cuáles son las principales características de un procedimiento administrativo tributario. Eso por un lado. En el área corporativa financiera, los agentes en el mercado muchas veces necesitan pedir un financiamiento o de repente están interesados en la compra de una compañía. Entonces, ¿qué hace el área regulatoria administrativa? Entre otras cosas, confirma, por ejemplo, a los bancos que es seguro prestar el monto que estaban pidiendo en el marco del financiamiento porque la empresa a nivel regulatorio se encuentra en cumplimiento de todas las principales obligaciones y que tiene vigente todos los hitos habilitantes que necesita para desarrollar la actividad materia, digamos, de regulación. Por ejemplo, soy un laboratorio farmacéutico, ¿no? Y hay un interesado en que se compre ese laboratorio farmacéutico. Evidentemente, para que sea una compra exitosa, no para que no haya, digamos, luego sorpresas, lo que necesitamos hacer nosotros como abogados administrativos y regulatorios es confirmarle a este interesado o a este comprador interesado que el laboratorio farmacéutico tiene su autorización al día y vigente emitida por DIGEMIT, que todos los productos que cuenta y que son distribuidos en el mercado tienen el registro sanitario vigente, que cuentan con todas las certificaciones de buenas prácticas para realizar la actividad de fabricación y así una serie de obligaciones regulatorias que no es necesario que las tengamos todas de memoria, sino que bueno, yo ya las conozco porque vengo viendo recurrentemente estos temas, pero sí es súper importante que prestemos atención al detalle, ¿no? Que conozcamos cuáles son las reglas aplicables a cada una de las industrias para que el cliente se sienta confiado de que en sus manos, o sea, en nuestras manos, mejor dicho, está la solución a la problemática que tienen porque tenemos el conocimiento especializado de determinada industria y que además también podemos complementar ese conocimiento con todo lo que son los principios generales del derecho, que repito otra vez para que cuando les toque llevar el curso de Derecho Administrativo presten atención, lo van a aprender en las clases del doctor Víctor Vaca, como yo también los aprendí y como estoy segura que les va a servir como a mí. Finalmente, tenemos el área laboral. Hoy por hoy está muy de moda hablar de datos personales y sobre todo hablar de datos personales a nivel de las relaciones laborales. Entonces siempre hay preguntas, ¿no? Que tienen, digamos, una línea fina en lo que es la intimidad personal de los trabajadores versus cumplir con los derechos para el tratamiento de sus datos personales, ya sea en la ejecución de la relación laboral o finalidades adicionales. Entonces, en esos casos, nosotros trabajamos alineados con el área laboral para emitir una opinión, digamos, coherente, que tenga en cuenta los fallos judiciales que vienen emitiéndose a nivel de la Corte Suprema con relación específicamente a este tema que es laboral, pero que tiene una regulación especial que son, o que es, mejor dicho, el tratamiento de datos
personales. Eso es lo que tenía para ustedes, para contarles con relación a mi experiencia profesional. Espero que hayan podido llevar información útil, ¿no? Que les dé mucho más interés para poder postular a la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura. Y no se olviden de que si es que llegan a iniciar sus estudios académicos ahí, todas las materias son igual de importantes. Y todas las materias van a ser, digamos, parte de su ejercicio profesional independientemente del área de práctica a la que ustedes decidan optar. Bueno, ahora sin más, damos pase a las preguntas del público. No sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario, por favor me van a avisar internamente si tienen alguna pregunta. A ver, por acá me han mandado una pregunta, un ratito, por favor. Me preguntan, de todas las industrias mencionadas, ¿cuál crees que es la que presenta mayor complejidad en la regulación aplicable? Bueno, he mencionado un montón de industrias, ¿no? Farmacéutico, educación, telecomunicaciones, y no puedo decir o no puedo escoger a una porque todas tienen su complejidad, ¿no? Creo que el reto, o digamos, a veces la dificultad radica más bien en aquellas industrias que no tienen regulación, ¿no? Porque, digamos, es la prueba del diablo, ¿no? Cada vez existen nuevas actividades que están en el borde entre si se encuentran o no sujetas a una regulación. Y creo que en ese contexto la respuesta va a requerir revisar, como si fuera una aguja en el pajar, si existe o no una regulación. Porque si le decimos al cliente, no existe, no tienes que cumplir con un requisito, el cliente inicia las actividades sin más, ¿no? Entonces, por eso es que es muy importante, porque si es que damos una respuesta equivocada, el cliente puede enfrentarse también a una serie de contingencias regulatorias administrativas. A ver, tengo por acá otra pregunta. Y creo que esta sí les puede interesar porque les puede dar una idea de lo que sería realizar prácticas preprofesionales en un área de derecho administrativo. La pregunta es, ¿cuál es el rol de los practicantes al momento de ejecutar los encargos, ¿no? Y la respuesta es, los practicantes asumen un rol relevante en la conformación del equipo que va a revisar determinado encargo. Va a depender obviamente del tipo y complejidad del encargo, pero apuntamos a que un practicante pueda aportar, ya sea desde, por ejemplo, la elaboración de la primera versión del escrito de descargos en el contexto de un procedimiento administrativo sancionador. Entonces, eso claramente lo hace un practicante que tiene un poquito más de experiencia. Pero si, por ejemplo, quieres practicar, no tienes experiencia, pero te interesa saber qué es el derecho administrativo regulatorio, entonces uno de tus primeros encargos, por ejemplo, podría ser revisar el reglamento tal y a partir de ahí identificar cuáles son las obligaciones que le asisten a la compañía o a la gente en el mercado. Entonces, se identifica la norma, se interpreta la norma y se da una opinión sobre cuáles son los alcances de las disposiciones normativas que regulan las obligaciones a cargo de determinado agente, ¿no? Pero en general, las actividades son las mismas que realiza un abogado y siempre se hace en acompañamiento. Entonces, un practicante, siempre digo, del área regulatoria administrativa, es un practicante que va a conocer de todo un poco, ¿no? Así que tiene que estar, digamos, preparado y dispuesto a un día ver pesquero, otro día telecomunicaciones, otro día contrataciones, pero a la larga aprendiendo de todo un poco. Tenemos una pregunta más. A ver.
es un requisito el poder manejar la Constitución Política Peruana del 93. A ver, aquí les voy a decir, o mejor dicho, dar un tip, ¿no? Es imposible memorizarnos todas las normas, chicos. No hay manera de memorizarnos todas. Hay demasiadas normas. Ahora, la Constitución es la norma jerárquicamente más importante en nuestro ordenamiento peruano. Así que sí o sí tenemos que haberla revisado, leído y tener una noción general de cuáles son las garantías constitucionales y cuál es, por ejemplo, el régimen económico que establece la Constitución. Pero lo bueno de tener, digamos, internet o tener toda información ya digitalizada o un libro, es que vamos a poder acceder a su contenido cuando queramos sin tener que tenerla de memoria, ¿no? Entonces, hoy en día, por ejemplo, el Estado tiene un programa o una página web que se llama SPIG. Esta página SPIG te permite conocer cuál es la vigencia, cuál es la norma vigente con todas las disposiciones aplicables. Entonces, la recomendación es siempre revisa la norma de SPIG, porque imagínense que demos respuesta a una consulta, no descargamos la norma de Google y no nos damos cuenta, eso es un error que no se puede cometer, pero no nos damos cuenta que la norma está desfasada y que en el 2019 se modificó el artículo 20 y se cambió el régimen habilitante de otorgamiento de permisos. Y nosotros respondimos la consulta sobre la base de la norma descargada desactualizada. Horror. O sea, eso no puede pasar. Entonces, siempre la recomendación es revisa tu norma otra vez. Vuelve a mirarla, ¿no? Entonces, ustedes van a tener también la oportunidad de llevar el curso de Derecho Constitucional 1, 2 y 3, me parece, con el doctor Hackanson y el doctor Castillo. Y van a aprender muchísimo y créeme que después de llevar esos cursos ya vas a tener interiorizadas cuáles son las principales disposiciones constitucionales que tienes que tener en cuenta, tanto para ejercer tus derechos como ciudadano, como también para poder aplicarla al área de práctica que finalmente decidas, ¿no? Creo que ya no hay más preguntas. Muchas gracias a todos los que se han conectado a esta transmisión. Espero les haya gustado el contenido de la presentación. Y los invito a todos a estar atentos al cronograma de actividades de la Universidad de Piura. Y para ello pueden ingresar a admisionudep.com para obtener más información. Y también para cualquier duda, y está en pantalla, pueden escribir al correo admisionlima@udep.edu.p. Y eso es todo. Muchas gracias a ustedes. Y los vemos en otra oportunidad. La diferencia está en los valores. En quiénes piensas cuando construyes tu futuro. ¿Quién está ahí, contigo y tus sueños? La diferencia está en la visión del mundo que desarrollarás, en el intercambio de ideas, en la empatía, en dar valor a tu trabajo, pero sobre todo, dar valor a las personas. El mejor lugar para hacer la diferencia es aquel donde te sientes en casa y a la vez cerca de tus sueños. Cerca de quienes escucharán y potenciarán tus ideas, llevando al máximo tu capacidad para tomar decisiones éticas, las que te harán mejor hoy y siempre. Y cerca también estará el mundo, esperando tu talento y tu visión. Porque las oportunidades que se crean cuando buscas hacer la diferencia definen tu camino. Descubre la diferencia estudiando en la UDEP Campus Lima. Mejores personas, mejores profesionales.